Pasa a vosotros. Continuamos con nuestra tercera porción del libro de Números, Cuando hagas subir, y nos encontramos ya en nuestra cuarta lectura. Estamos en el capítulo 9 a partir del versículo 15, que dice: Y en el día que fue levantado al tabernáculo, cubrió la nube al tabernáculo, que era por tienda para testimonio, y por la tarde habría sobre el tabernáculo como un aspecto de fuego hasta la mañana. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, de que no es que fueran dos protecciones, digamos, una nube y una de fuego. No, era una misma. Y explicábamos en ese entonces, nosotros en nuestra actualidad, ¿cómo distinguimos a lo lejos que hay un fuego? Pues porque de día vemos la nube de humo, y si fuera de noche lo que distinguimos es más bien el fuego. Algo semejante era lo que pasaba aquí. Una nube, dice, se veía sobre el tabernáculo durante el día, y durante la noche era como un fuego. Ahora, también vamos a ver que cuando la nube estaba sobre el tabernáculo era en el momento en que acampaban los hijos de Israel, y cuando la nube se levantaba como una columna, que es por eso que dice iba la columna, era la que iba guiando al pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo sobre esto. Verso 16. Así estaría siempre. La nube lo cubriría y un aspecto de fuego en la noche. Y conforme ascendía la nube de sobre la tienda, y después de eso partían los hijos de Israel, y en el lugar que se asentaba allá la nube, allá acamparían los hijos de Israel. Conforme a la palabra de Dios viajaban los hijos de Israel, y conforme a la palabra de Dios acampaban. Todos los días que se asentaba la nube sobre el tabernáculo, acampaban. Y al prolongarse la estadía de la nube sobre el tabernáculo días cuantiosos, entonces cuidaban los hijos de Israel a la observancia de la palabra de Dios, y no viajaban. Y había veces que estaba la nube algunos días contados sobre el tabernáculo, conforme a la palabra de Dios acampaban, y conforme a la palabra de Dios viajaban. Y había veces que estaba la nube desde la tarde hasta la mañana, y ascendía la nube por la mañana y viajaban, o por un día y una noche, y ascendía la nube y viajaban, o por 2 días, o un mes, o un año. Al prolongarse la nube sobre el tabernáculo para asentarse sobre éste, acampaban los hijos de Israel y no viajaban. Mas cuando ascendía, viajaban. Conforme a la palabra de Dios acampaban, y conforme a la palabra de Dios viajaban. La observancia de la palabra de Dios cuidaban, conforme a la palabra de Dios a través de Moisés. ¿Por qué nos lo reitera tantas veces? Bastaba con que nos dijera un verso o dos. Cuando la nube se ponía, ahí se estaban. La nube se levantaba, ahí se iban. Y basta. Pero nos lo reitera en varias ocasiones, varios versos, porque está aclarando. Había algunas naciones, pueblos gentiles, alrededor del pueblo de Israel, que podrían pensar que estaban perdidos, o que Moisés no era un buen guía, o que no sabían ni a dónde iban. Por esto la escritura está enfatizando que nunca fue Moisés el que los guió, era nuestro Dios. Dice, conforme a la palabra de Dios, lo que Dios les ordenaba, o por medio de la nube en este caso, ellos se quedaban o se iban. Y también nos está enfatizando aquí la escritura la grandeza de la generación del desierto, porque a nadie, a ninguno, niño, bebé, anciano, enfermo, a nadie se le preguntó si quería viajar, cuándo quería viajar, o cuánto tiempo quería quedarse, o a dónde quería ir. Nada. La generación, todos seguían a la nube, dependiendo, ya sea que se quedaran, dice incluso, podían llegar en la tarde y a la mañana se iban, o se podía quedar un día y se tenían que ir al siguiente, o 2 días, o un mes, o un año. El tiempo que estuviera la nube ahí, que nuestro Dios les ordenara quedarse ahí, ellos se quedaban, no se quejaban en cuanto a esto. Cuando partían, no se quejaban, todos partían, seguían a la nube. Vemos entonces la grandeza de la generación, y una enseñanza también para nuestros días de la fidelidad que hay que tener al lugar que Dios te quiera llevar, ir. Y entendemos esto también, este cariño que tenía la generación del desierto hacia cumplir o seguir hacia donde Dios les dijera. Lo reitera el profeta Jeremías. Allí en Jeremías 2:2 está diciendo nuestro Dios: me he acordado de ti, del pueblo.
Dice, de la fidelidad de tu juventud, cuando Israel empezaba como una nación en esto, con Moisés. Dice, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Está haciendo una alusión a esto, de ese amor, dice incluso como de esposos, de recién casados, cómo el pueblo seguía a nuestro Dios sin quejarse. Se quejaron con respecto a otras cosas, ese es otro tema, pero en cuanto a seguir a nuestro Dios, al lugar donde te pone, ellos confían. Y esto es la enseñanza también para nosotros, decimos, porque hay momentos, hay ocasiones en que no entendemos por qué Dios nos lleva a, sea un lugar de agua amarga como Mara, o un lugar de descanso y agua dulce como Elam, donde había incluso palmeras y puedes reposar ahí. En el lugar donde estés hay que confiar en que Dios te puso ahí por una razón. Al pueblo lo llevaba a diferentes lugares, vamos a ir viendo a qué lugares fueron y lo que pasó en esos lugares. Todo es para una enseñanza, para un crecimiento espiritual y personal, para un mejoramiento como ser humano, para elevar tu espiritualidad, acercarte más a Dios. Y el consejo siempre es, lo dijera Pedro en su segunda carta, capítulo 3, no desesperarse, porque Dios no tarda su promesa. Y dice incluso Habacuc, capítulo 2, verso 3, si se demora la salvación, la redención, si se demora, espéralo, porque habrá de venir. No se atrasará. En el momento que nuestro Dios ya designó que haya esa salvación, que haya esa redención, va a venir. No desesperes. Aprendemos a confiar, decimos, plenamente en nuestro Dios, el lugar que Él nos lleva. Seguimos capítulo 10. Vamos a entrar en este capítulo, lo que vamos a leer aquí. Nuestro Dios le va a ordenar a Moisés el construir 2 trompetas de plata. De plata, no puede ser de oro, porque el oro recuerda a cierto pecado. Entonces, de plata. Y con el propósito de congregar a la congregación y también de distintos sonidos, pues van a ser para avisarle distintas cosas, para indicar diferentes cosas. Dice entonces, capítulo 10, verso 1. Y habló Dios a Moisés diciendo, haz para ti 2 trompetas de plata, forjadas las harás a estas, y serán para ti para llamar a la congregación, y para hacer viajar a los campamentos. Y al tocar en estos, entonces se reunirán hacia ti toda la congregación a la entrada de la tienda del encuentro. Y si con una sola trompeta tocaren, entonces se reunirán hacia ti los líderes, cabezas de miles de Israel. Está diciendo el propósito de estas trompetas. Dice, va a ser para convocar a toda la nación. Si suenan las 2, es para convocar a todos delante de la tienda del encuentro. Si suena nada más una, es para convocar a los líderes. Y también con estas trompetas les vas a informar en el momento en que deban viajar. Vamos a leerlo. Verso 5. Y al tocar sonidos cortos, entonces partirán los campamentos que acampan al oriente. Al oriente estaba Judá, Isahar y Zabulón. Eran los primeros que iban a abrir la marcha. Y tocarán sonidos cortos por segunda vez, y entonces partirán los campamentos que acampan al sur. Sonidos cortos tocarán para sus partidas. Al sur estaba Rubén, Simeón y Gad. Y al reunir a la congregación, tocarán sonidos largos, no sonidos cortos. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán con las trompetas, y serán para vosotros por decreto eterno para vuestras generaciones. Y cuando viniereis a una guerra en vuestra tierra sobre el opresor, el cual os oprime a vosotros, entonces tocaréis con las trompetas, y os seréis recordados ante Dios, vuestro Dios todopoderoso, y os seréis salvados de vuestros enemigos. Es decir, está avisando. Ya vimos, las 2 trompetas reúne a toda la congregación. Una trompeta únicamente a los líderes. Para llamarlos, para reunirlos, deben ser sonidos largos, para traerlos. Dice, cuando vayan a viajar, deben ser sonidos cortos, como una alerta, como una alarma. Y
Dice incluso, van a marchar en orden, ya lo vimos. Primero los del oriente, Judá, Isahar, Zabulón, van a ser los primeros en viajar y las demás tribus ordenadas. Y también dice, cuando vayan a la guerra, que el enemigo los oprime, van a tocar estas trompetas y van a ser recordados ante Dios y van a ser salvos. ¿Por qué dice esto? Bueno, aquí en México tenemos, por lo menos en la Ciudad de México, tenemos lo que es la alerta sísmica. Esta alerta que suena con sonidos cortos y muy estridente. ¿Y qué hace con la población? ¿Qué nos genera a nosotros? Una alerta, ponerte atento, pero también nos hace recordar o nos pone a pensar en nuestro Dios. Lo primero que pensamos es, si alguien está lejos de nuestra familia, Dios mío, protégelo, Dios mío, cuídalo, Dios mío, que no me pase nada malo. Algo semejante a lo que generan estas trompetas, estos sonidos cortos de alerta para el pueblo. Porque dice, se van a acordar, Dios los va a recordar. No tanto que Dios se olvide, más bien las personas. Los va a sacar de ese letargo mental en el que se encuentran y los va a hacer pensar en Dios y arrepentirse de cualquier cosa que hayan hecho. Van a buscar retornar a Dios. Por eso hace mención de esto y de que van a ser salvados una vez que sean arrepentido de lo que sea que hayan hecho, que tengan este alerta en su cabeza, que lo escuchen, que estén atentos y van a ser salvos. Es lo que está diciendo el verso. Continuamos, verso 10. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras festividades y en los primeros de vuestros meses, entonces tocaréis con las trompetas sobre vuestras ofrendas de holocausto y sobre los sacrificios de vuestras paces, y serán para vosotros como recordatorio ante Dios, vuestro Dios todopoderoso. Yo soy Dios, vuestro Dios todopoderoso. También está estableciendo aquí que cuando sean, dice, sus días de fiesta, sus alegrías, vimos en Levítico 23 todas las fiestas que iban a celebrar y que dice que deben tocarse estas trompetas. También algunas alegrías que no venían escritas, como por ejemplo, pero se encuentran en la Biblia, como por ejemplo en el libro de Esther, capítulo 9, nos está hablando, una vez que han vencido los judíos a sus enemigos, dice el día 13 los aniquilan y el día 14 se hace de gran fiesta, hacen banquete, tienen esta alegría y por consiguiente pues van a tocar estas trompetas. Ahora, no está escrito en nuestra Biblia, pero también está escrito en el libro de los Macabeos sobre esta reinauguración del segundo templo. También un día de fiesta, de alegría, donde pues también deberían hacer sonar estas trompetas. Y también nos está hablando de los holocaustos o de las ofrendas, el sacrificio continuo que tenían tanto en la mañana y en la tarde. Dice que también deben escucharse estas trompetas, precisamente lo que decíamos, sacar del letargo a la comunidad y hacerla recordar, hacerla volver a nuestro Dios. Y hasta aquí vamos a concluir nuestra cuarta lectura. Si Dios permite, continuaremos más adelante. Paso a vosotras.